Espinosa tiene el uso de la palabra. Y tenemos más. Muchísimas gracias, Presidenta. Saludando la presencia esta noche del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia que nos acompañan en el inicio del debate, Presidenta, porque algunos quieren no solamente adelantar hasta la legislatura, pero, Presidenta, recién hemos terminado de instalar las comisiones, o sea, se ha hecho en los plazos que corresponden de acuerdo a ley. Y eso también creo que hay que decirlo porque la forma como se está presentando, no hay ningún retraso en la instalación de comisiones y esta es después de haber aprobado el reglamento, la primera sesión oficial. Y creo que es importante que se haya invitado para sustentar la propuesta legislativa al presidente del Consejo de Ministros. Yo quería leer algo muy chiquito. Links, cuando habla del quiebre de las democracias, Links es el insumo para Levinsky y Ziblatt cuando escribieron Cómo mueren las democracias. Y señala que se requiere la ruptura de normas de elección, una crisis de gobierno que se convierte en crisis de régimen y un parlamento que se ve más flexible. Fin de la democracia. Ziblatt y Levinsky señalan el débil quejido, el lento progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales y la erosión de las normas políticas. Es la forma como mueren las democracias. Y también, señora Presidenta, Alan Brewer, profesor emérito de la Universidad de Venezuela, señala una situación parecida al recorte de mandato presidencial. Sucedió en 1998, cuando Hugo Chávez invoca la crisis política por no obtener una mayoría absoluta en el Congreso. Señora Presidenta, antes se recurría a los golpes, ahora hay otros mecanismos de destruir las democracias. Por eso yo creo que recordar dos artículos importantes. El artículo 115, que en nuestra Constitución no hay vacío para la sucesión. Por eso se establece en el artículo 115. En el caso de Paniagua concretamente, ¿por qué se ve obligado a convocar las elecciones, Presidenta? Porque él no era el vicepresidente. Los dos vicepresidentes renunciaron. Y le corresponde constitucionalmente al presidente del Congreso asumir y convocar a elecciones. No se queda más que lo que dura el mandato para convocar elecciones. Pero además recordar, señora Presidenta, por su intermedio, que el artículo 118 es muy claro. El mandato que tenemos, el mandato constitucional que tiene el presidente de la República de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y es por eso que lo que se está presentando es una reforma constitucional, porque actualmente no existe esa figura de recorte de mandato presidencial y mandato legislativo en nuestra Constitución. Y además, el Premier señala que tiene todo el sentido del mundo, pero esa es una posición particular, creo, y no se puede generalizar una frase que realmente es una frase que expresa su posición personal, pero no que una posición que ayuda a abrir debate y que ayuda a encontrar una política de consenso. Nos habla del caso de Billinghurst, pero no es precisamente un mejor ejemplo. Para la historia, imagínense qué hubiera sucedido durante los 3 últimos mandatos constitucionales. 15 años, los últimos 3 mandatos constitucionales no han tenido mayoría en el Congreso. ¿Qué se hace cuando no se tiene mayoría en el Congreso? Y lo digo yo, que aquí está el congresista Mulder, no me dejará mentir, y el congresista García Belaúnde, que hemos sido férreos opositores, la congresista Beteta, férreos opositores al gobierno de García. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente. Y efectivamente, ahí está la capacidad de hacer política. Y eso es un mandato constitucional a quienes hemos sido elegidos. ¿Una pequeña Me pide una interrupción, congresista. Presidenta. Para abundar un poco en lo que dice Marisol Espinosa, yo fui suspendido 2 veces
durante el primer gobierno de Alan García, cuando el APRA dominaba este Parlamento, y al carpetazo suspendía a algunos parlamentarios que no eran de su cercanía, digamos, que eran opositores finalmente, ¿no? Congresista. La segunda interrupción, Presidenta. Él fue sancionado no por un tema de comisiones de ética, que en esa época no había, sino por un tema de disciplina, por negarse a retirar unas palabras de insulto que hizo contra un ministro. Él estaba sentado allá y el ministro estaba sentado acá. Y se negó a retirar, como sucede hasta ahora en el reglamento. El que se niega a retirar está sometido a la posibilidad de que en ese mismo acto se aplique una sanción. Así que las cosas no han cambiado demasiado. Presidenta, para terminar. Por excepción, congresista García Belaúnde. Para terminar, me suspendieron 2 veces por eso mismo, en el carpetazo, ahí a los 10 minutos de no retirar la frase porque no podía retirar la presidenta, porque sentía lo que decía, fui suspendido. Hoy, lamentablemente, las frases no se retiran y nadie es suspendido, ¿no? Congresista Espinosa. Muchísimas gracias, Presidenta. Creo que no debí recordar la oposición. Pero definitivamente, Presidenta, hemos tenido momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo reconozco, hemos tenido momentos muy complicados porque estaba de por medio también la vida de la población, estuvo de por medio la vida de policías, en el caso del Baguazo. Por eso, señora Presidenta, hoy más que nunca, y creo que la principal lección que deberíamos dejar los políticos es la capacidad de hacer política y la capacidad de hacer consenso. Pero hacer política no es polarización, hacer política no es sembrar odio, hacer política no es mentir y decir las cosas a mi manera o decir las cosas como a mí me convienen o presentar situaciones como polarizantes. Creo que esa es una gran irresponsabilidad de las personas que tienen la obligación de conducir el país, de hacer liderazgo, de hacer docencia. Por eso, y sobre todo, mantener un precepto fundamental: la democracia es el valor supremo. Y ese es un principio que lamentablemente no estamos considerando. Y la democracia es la capacidad de las mayorías, pero también de las minorías, de ser escuchadas. Y precisamente de buscar consensos, de buscar cómo gobernar. Imagínense que Trump, cuando el Congreso le cerró el presupuesto, en enero estaba paralizado Washington y no se le ocurrió cerrar el Congreso. Pero la polarización y los enfrentamientos no ayudan a construir país, no ayudan a salir de la crisis, no ayudan a salir del entrampamiento, no ayudan a resolver los problemas del país, no ayuda a que la gente, después de 2 años en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, pueda recuperar su canal para poder sembrar. Lágrimas de Curumuy, señora Presidenta, por su intermedio, al presidente del Consejo de Ministros. Medio Piura no se recupera 2 años. Los agricultores mueren de paro cardíaco de ver que el Agrobanco por un sol les está embargando sus tierras en Tambo Grande, en Cruceta, San Lorenzo, Presidente. Se están muriendo aquí. Hablamos de lucha contra la violencia, vamos a equidad de género, vamos a luchar para que las mujeres puedan ser atendidas como presidenta, por su intermedio, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia. ¿Cómo vamos a lograr cuando en Huancabamba no hay un médico legista? Porque nadie quiere ocupar la plaza porque no les paga, o sea, el sueldo que reciben ni siquiera es el sueldo cuando sales de la escuela de medicina. ¿Cómo vamos a luchar contra la violencia si las mujeres de Huancabamba se tienen que venir a Piura y a Chulucanas para ver un médico legista? Y cuando fuimos hace 2 semanas al Ministerio de Economía y Finanzas, nos dijeron que no había 2 millones para atender el sueldo de nivelación de los médicos legistas. No hay 2 millones, pero sí hay 700 millones, 300 millones que nos va a costar el referéndum. Algunos nos mienten y nos dicen, es la misma plata que se va a usar el 20 y se va a usar el 21. Falso.
porque aquí de por medio hay un referéndum y ese referéndum cuesta más de 300 millones. Y una elección cuesta en promedio 400 millones. Entonces, pero además, el diagnóstico sí es un diagnóstico de psicología social, pero el diagnóstico que nos han hecho de la polarización, del enfrentamiento, del enemigo, y una serie de palabras que más me parece un escenario de guerra. El escenario de guerra no es para la política. ¿Por qué haces política? Para tener un liderazgo que te ayude a resolver los problemas del país. Y resolver los problemas del país es no hacer anuncios vacíos de contenido, pararte y decir voy a luchar por la acreditación, por nuevos institutos, cuando no hay plata para los institutos. Se le ha pedido a la ministra de Educación que atienda el Instituto Tecnológico Almirante Miguel Grau, el más antiguo de Piura. Se cae cualquier día de estos, a alguien le va a quedar, ya le ha caído un pedazo de techo, está destruido. No hay 70 millones para construir el instituto, cuando teníamos canon para hacerlo. Pero sí hay 700 millones para algo que todavía ni siquiera, hoy empieza la discusión. Entonces creo que hay que ser coherentes y hay que mirar las preocupaciones ahora que tiene el país, porque todavía estamos aquí y estamos gobernando. Estamos pidiendo, está bien, nos queremos ir todos, atendamos el fideicomiso que tiene que garantizar los 25.000 millones para la reconstrucción en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad. Creo que esos son los problemas urgentes que hay que atender por su intermedio, señora presidenta, el presidente del Consejo de Ministros. Lamentablemente estamos en un juego de suma cero, porque aparentemente hay desprendimiento, pero no hay desprendimiento para atender a la población, no hay desprendimiento para escuchar los requerimientos que traemos a este Congreso, no hay desprendimiento para decir somos capaces de atender a la población, de atender a las mujeres que sufren por falta de médicos legistas. Pero además, yo quiero señalar y expresar mi preocupación, señor, en el marco de esta polarización, porque ¿cómo se puede construir país envenenando el corazón de la gente? ¿Cómo se puede construir país diciéndole soy incapaz? No puedo terminar un mandato que me ordenó el pueblo. Además, toditos, aquí ninguno que yo sepa pidió no juramentar por la Constitución. Todos juraron. ¿Dónde está su juramento? ¿Dónde quedó? Todos, congresistas, ministros, presidente de la República, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Quizás a algunos no les gusta, pero juraron, lo hicieron. Cumplan su palabra ahora. Pero además, nos dice el Premier, el Perú reclama un nuevo comienzo. Vamos, cada vez que no haya mayoría legislativa en los congresos, ¿vamos a reclamar un nuevo comienzo? Esa es la forma de construir país, desestabilizando, no dando garantías para que la gente en el pueblo pueda hacer sus inversiones. ¿Acaso acaso las pequeñas y medianas empresas no son las que están pagando la factura más alta? No se puede generar empleo, la economía no está generando los puestos de trabajo que necesitamos para los jóvenes. Hablamos de competitividad. Yo le pregunto aquí al presidente del Consejo de Ministros, ¿de qué competitividad podemos hablar si ni siquiera somos capaces de entregar pajillas para el Cerro de Pasco completa? Le han entregado material que no sirve. ¿Cómo podemos hablar de una mejor agricultura, de una mejor ganadería, cuando los pastos que les prometieron, las 500 hectáreas de pasto en Cajamarca, a los agricultores no llegan? Esa es la competitividad. Por ahí debemos empezar antes de hablar de competitividad, de resolver por lo menos el problema más pequeñito, ese de ese agricultor allá en la zona alta de Cajamarca que no puede sembrar su pasto porque ni siquiera han tenido la capacidad de seleccionar el pasto que corresponde. Y así estamos. La ministra ha prometido que va a enviar los pastos que prometieron y que hasta ahora no llegan a Cajamarca.
Pero no solamente es Cajamarca, es toda la zona donde la ganadería no se ha mejorado. Y esa es competitividad, y esa es eficiencia. ¿Le pide una interrupción la congresista? Ay. Pero además, señora presidenta, la otra preocupación. Tenemos un video de la presidencia del Consejo de Ministros, un video que dice, deberá, el Congreso deberá. Recordarles a quienes han hecho el video que tienen que leer un poquito la Constitución. El artículo 93 dice, no hay mandato imperativo para el Congreso. No nos puede decir que deberá. Esos son valores democráticos. Y esa es forma de comportarte democráticamente. Pero además nos dicen, esperamos que la población se manifieste. ¿Cómo, señor, por su intermedio, presidenta, al presidente del Consejo de Ministros? ¿Cómo? ¿Cómo quiere que se manifieste? La única forma válida en la democracia es, señor presidente, señora presidenta, discutiendo y debatiendo y ajustándose precisamente a los marcos constitucionales. Pero además nos dice que no lo revisan, que son autónomos los equipos de prensa. No, señor presidente, no, señora presidenta. Hay una presidencia del Consejo de Ministros donde no puede haber autonomía para, en primer lugar, señalar lo que tiene que hacer el Congreso. No hay autonomía porque usted es el presidente del Consejo de Ministros. Por su intermedio, señora presidenta, a usted le corresponde ver qué se está señalando, no solamente porque no es un tema simple, es un tema de enfrentamiento con otro poder del Estado, que no cabe, señor presidente, porque usted ha venido con un espíritu de dialogar. Sin embargo, hay una contradicción, hay un diálogo, pero sin embargo un video que muestra otra situación. Hablamos, hay obstrucción. ¿De qué obstrucción pueden hablar, señora presidenta? Voy a citar. Del 2001 al 2006 se presentaron 22 mociones de interpelación. Se aprobaron 8. En el 2006 al 2011, 41 mociones de interpelación. Se aprobaron 11. Del 2011 al 2016, 42 mociones de interpelación. Las mociones de interpelación son mecanismos válidos precisamente en el marco del control político, que es una tarea constitucional. De las 300, de más de las 383 leyes presentadas, se han aprobado más de 190 leyes. ¿Qué obstrucción puede haber? Se les ha dado los 3 pedidos de facultades delegadas, se les ha otorgado, han entregado más de 200 decretos legislativos. Por eso, señora presidenta, creo que ahí las cifras tampoco pueden mentir. Y finalmente, señora presidenta, el tema de la corrupción sistémica. La corrupción, señora presidenta, efectivamente tenemos una serie de denuncias, hay un proceso en marcha de colaboración eficaz, hay un acuerdo aprobado por el Poder Judicial, validado. Sin embargo, el mayor problema en el marco de la lucha contra la corrupción no se ha resuelto. No se han señalado cuáles van a ser los mecanismos para operar con las APPs, no se han señalado, señora presidenta, ni se ha terminado de erradicar la famosa puerta giratoria que tenemos en los ministerios, sobre todo vivienda, economía y transportes, que son los ministerios que más obras han entregado a Odebrecht. El Congreso no ha firmado las adendas, el Congreso no ha entregado la plata, el Congreso no ha pactado con la gente de Odebrecht. ¿Cómo desactivamos? Nosotros, y la propuesta aquí está, presidente del Consejo de Ministros, tenemos 10 proyectos legislativos desde Alianza para el Progreso, y estoy segura que todos los partidos también tienen, precisamente para controlar el tema de la OCSE, el tema de los contratos, cuando se hacen contratos y después todo el contrato se modifica vía adendas. Ese es el gran problema de la corrupción que tenemos que desactivar y tendríamos que nosotros hacer un pleno especial, presidenta, para trabajar. Las trampas detectadas hay que definitivamente, señora presidenta,
ponerles fin. Pero sobre todo, señora presidenta, el Perú sí reclama atención a sus problemas, atención al presupuesto, atención a los problemas reales y no a crisis generadas, señora presidenta, cuando no se puede resolver el más mínimo problema. Si no puedes resolver un canal de regadío que debería hacerse en dos meses, y solamente cuando vamos de representación avanzan un pañito y nuevamente desaparece la empresa, no estamos resolviendo los problemas del día a día de la gente que sufrió con un fenómeno que hasta ahora no llega a la reconstrucción, solamente la rehabilitación. Por eso insistimos, queremos ese nuevo comienzo, queremos un comienzo que empiece por atender las preocupaciones de la gente. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Congresista García. Gracias, presidenta, por su intermedio. Para expresar lo siguiente, voy a remitirme única y exclusivamente al tema materia de debate. Hoy estamos en un debate sobre la posibilidad y la legalidad del proyecto de ley de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo. Para eso está acá el ministro de Justicia y el Premier, quienes han sustentado en su momento el proyecto de ley. En mi opinión, este proyecto de ley no resiste mayor análisis jurídico desde el oficio hasta la exposición de motivos y pasando por el fundamento invocado en el proyecto que tenemos a la mano. ¿Por qué, señor? Porque ustedes, cuando han remitido el oficio, han hecho una invocación al artículo 105 de la Constitución Política del Estado, pretendiendo sorprender a este Parlamento, indicando que el Parlamento tiene que aprobar el proyecto de ley. Falso. El artículo 105 únicamente está referido a la prioridad que este Congreso tiene que darle en las comisiones dictaminadoras, como es la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia, y el Pleno a ese proyecto. Mas no estamos obligados, porque somos independientes, no estamos sujetos a mandato imperativo, para poderlo aprobar en los términos que ustedes han impuesto. Y me causa extrañeza porque el oficio, a diferencia de otros oficios presentados en este mismo gobierno, en el gobierno del señor Martín Vizcarra, lo remiten de manera muy diferente y arreglada ley. Tal es así que en los oficios se señala: mucho estimaremos que se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente, mas no nos requieren, nos imponen que el proyecto se apruebe tal cual lo envían. Igual en el gobierno del APRA y en el gobierno del señor Ollanta Humala. Ese es el tenor y el contenido del oficio, lo cual me deja a mí claramente establecido de que aquí hay un ánimo de querer aprobar el proyecto aún violando la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, señores, el proyecto de reforma constitucional del Poder Ejecutivo plantea como necesidad que éste sea aprobado en primera votación por el Congreso y posteriormente sometido a referéndum. Le pregunto, ¿quién los asesora? ¿Quiénes son los asesores que tiene el Ejecutivo, el Ministro de Justicia, el Premier? Yo creo que hasta un principiante de Derecho conoce perfectamente el artículo 33 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 33 de la Constitución? Voy a permitirme leerlo. ¿Cuándo hay referéndum, señores? Cuando se trata de la reforma total o parcial de la Constitución, cuando la aprobación de normas con rango de ley para las ordenanzas municipales, para las materias relativas al proceso de descentralización. Pero dice claramente, no pueden someterse a referéndum la suspensión o la disminución de los derechos fundamentales de las personas, ni las normas de carácter tributario XX. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos someter a referéndum la supresión o la disminución de un derecho fundamental. Díganme ustedes, ¿no constituye un derecho fundamental el derecho a elegir y ser elegido? Eso está en la propia Constitución. Y además también constituye un derecho fundamental porque está reconocido en la Convención Americana. Por consiguiente, están transgrediendo la Constitución, la Convención Americana, y quieren sorprender acá al Congreso con interpretaciones absolutamente fuera de todo contexto legal. Además de eso, señor presidente, la reforma constitucional ha sido delegada por la Constitución al Congreso, no al Ejecutivo, excluyendo incluso la participación del presidente de la República, quien incluso está impedido de manera expresa a observar
lo aprobado por el Congreso, conforme lo prevé así el artículo 206 de la Constitución Política del Estado. Parece que desconocen que el artículo 206 de la Constitución del Estado ha sido claramente estudiado, analizado e interpretado por el Tribunal Constitucional en el expediente recaído el número 14/2002 del Tribunal Constitucional, en cuyo fundamento 86, para su conocimiento, a la letra dice: la Constitución del 93 regula la participación del pueblo en el proceso de reforma constitucional para aquellos casos en los que el Congreso no haya logrado la aprobación de la reforma parcial de la Constitución con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, lo cual quiere decir que este tema no puede ser sometido a referéndum, excepto que sea de manera voluntaria luego de la aprobación de 2 sesiones ordinarias. Eso lo dice el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ya hemos visto hoy día en los medios de comunicación incitando y asusando nuevamente a la población a través de un spot publicitario que, según refiere, no lo han ordenado ustedes, en el cual están señalando que habrá un referéndum. ¿Y dónde quedan los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, señores? Por eso reitero, solamente se hace de manera voluntaria. Por ello me llama la atención que el Poder Ejecutivo plantee en su proyecto la reforma constitucional sea aprobada en primera votación por el Congreso y posteriormente sometido a un referéndum. Para culminar, señores, sin entrar al tema de fondo, debo manifestar que el proyecto de reforma afecta el modelo constitucional peruano, en razón que vulnera el principio de separación de poderes y los derechos políticos esenciales de elegir y ser elegidos. Nosotros hemos sido elegidos por un periodo de 5 años y ese periodo tiene que respetarse. Si ustedes quieren cerrar el Congreso, háganlo con otra legislación, con otro artículo, mas no pretendiendo sorprender al Congreso. El modelo constitucional peruano contempla para un periodo rígido y determinado de 5 años y solo puede ser alterado por la causal específica contemplada en el artículo 134 de la Constitución. Asimismo, sobre la posibilidad de una cuestión previa que se viene hablando, cuestión de confianza que se viene hablando respecto de la aprobación o desaprobación del proyecto de reforma constitucional, debo manifestar, señores, que esta no procede, conforme lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional también, en donde, en el expediente 6/2018, porque dice que tiene una función totalmente distinta. Pues dicha figura, si bien ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, tiene, como se precisa en el fundamento 75 de dicha sentencia, la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas de su gestión. En tal sentido, el presidente de la República puede proponer modificaciones constitucionales, pero no puede intervenir en ellas de ninguna forma, al punto que ni siquiera puede observarlas. Entonces, además de eso, a mí me causa extrañeza, y como lo ha dicho la congresista Marisol Espinosa, qué sinvergüencería designar 700 millones de soles para este referéndum que no está regulado. ¿Cuánto es? 700 millones de soles que no está regulado y que además tenemos tantas carencias y necesidades como son las demandas de los docentes. Las demandas de los docentes que vienen reclamando el pago de la deuda social debería ser incluido en vez de utilizar ese presupuesto, así como también la asistencia al sector salud, a la reconstrucción, a la exoneración y la prescripción de las deudas agrarias. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, eso es consenso político, a eso debemos llegar a solucionar la problemática. De aquí con esto que venga un nuevo Congreso no vamos a solucionar el problema, señores. Yo quiero que quienes han hecho el proyecto lo revisen nuevamente y que lo vuelvan a presentar si es que están en capacidad de hacerlo. Gracias, señora presidenta. Una interrupción, la congresista Aramayo. Congresista Aramayo. Presidenta, si usted me permite, yo quería ilustrar mi interrupción muy puntual con, si me permite, propalar un video, si fuera tan amable, presidente. Gracias. ¿Otra bomba? ¿El video? Sí, gracias.